Bueno, señores, muy buenas tardes. Le voy a dejar todo el tiempo disponible que tenemos en esta charla al doctor Labaña para que exponga sobre macroeconomía y principalmente lo que me gustaría decirles es que después de la exposición vamos a tener tiempo para hacer preguntas y que el doctor nos responda. Así que le pido al doctor que, bueno, le damos todo el espacio. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta 15ª reunión de reflexión de la Unión Industrial Argentina. No va a ser fácil hablar por distintas razones hoy, pero particularmente porque después de la excelente comida que hemos tenido, algunos seguramente van a cabecear un poco, pero bueno, trataremos que sea lo menos posible. A ver, yo empezaría por tratar de despejar lo más rápidamente posible las cuestiones que tienen que ver con el corto plazo, como para poder después darnos algunos minutos para reflexionar acerca de cuáles son las opciones que tenemos en términos del futuro. Hablando entonces del corto plazo muy rápidamente, la economía argentina entró en una fase con algunos problemas delicados a mediados del año 2007, básicamente porque surgió o resurgió la inflación y porque hubo un debilitamiento progresivo fuerte de las cuentas fiscales. Esto empezó en el 2007, en el 2008 ya la desaceleración en el ritmo de la actividad económica fue fuerte, por lo menos 4 puntos por abajo del ritmo que traía entre el 2003 y el 2005, y finalmente terminó el año, hablando de cifras verdaderas, no de cifras retocadas, con un Producto Bruto positivo de no más de 3.8, lo cual efectivamente mostró una desaceleración marcada respecto de cómo veníamos. 2009 se agregó el efecto de la crisis del campo, la sequía y la situación internacional, la situación del marco internacional, y en consecuencia estamos de hecho ya en el primer año negativo, esto es de caída en términos absolutos del Producto Bruto, del orden del 4%, la primera caída desde los efectos de aquella crisis fuerte del 2001. Y para el 2010 no hay muchas diferencias en las distintas estimaciones que hay. Básicamente, las proyecciones indican una cierta recuperación de la producción, quizás alcanzando a retomar lo que se perdió en el curso del año 2008. La inversión estancada, en consecuencia la creación de empleo estancada y la tasa de inflación acelerándose. Entonces, esto es un poco mejor en la producción, con datos negativos para inflación, para inversión y para creación de empleo. Eso significa que en el mundo de las empresas en general puede haber, seguramente la va a haber, una situación un poco mejor que la que ha habido en el curso de este año. En el mundo de lo social, las condiciones van a seguir siendo lo que han sido a lo largo de este año. Esto es, los problemas del efecto de la inflación sobre el poder de compra de la gente y la no creación de empleo va a hacer que los problemas sociales sean no menores que los que tenemos en el curso de este año. Y en ese sentido vale la pena recordar, para ponernos en contexto, que entre mediados del año 2002 y mediados del 2006
9 millones de argentinos pudieron salir de la condición de pobreza extrema. En la crisis del 2001 se alcanzaron niveles desconocidos para Argentina. De esa pobreza excepcional, 9 millones se logran recuperar, pero a partir del año 2007 hay una recaída y 3 millones de argentinos vuelven a caer en situación de pobreza. De manera tal que esto es bueno recordarlo porque hace al contexto de lo social al cual me estaba refiriendo. Mirando para el futuro, digo, en síntesis, fuerte desaceleración en el 2007, ya una situación mucho más tensa en el 2008, caída del producto del 2009, cierta recuperación en el 2010. ¿Qué se puede entonces pensar en términos del futuro? Es decir, saquemos los elementos extras, saquemos la sequía, saquemos la situación internacional, que de hecho viene mejorando, y tratemos de pensar qué es lo que ocurrió internamente ya a partir de hace 2 o 3 años, 3 años para ser más preciso, qué es lo que fue pasando, qué es lo que desarticuló de alguna manera el modelo, el esquema, el proyecto económico, pónganle ustedes la definición que ustedes gusten, que nos había servido a los argentinos para salir de esa hipercrisis del 2001. Y yo diría que, y hablando de economía, después hay otros factores de orden institucional y demás, pero hablando de economía, hay 2 pilares fundamentales del modelo de aquel momento que fueron claramente afectados. Primero, el consumo. El consumo que había sido reinstalado como el verdadero motor del crecimiento de la economía desde el 2002 en adelante. Y en segundo lugar, la competitividad. La competitividad que, ustedes lo saben perfectamente, se refleja en definitiva en el tipo de cambio. Competitividad que es un elemento central porque hace que el aumento de la demanda que se le localiza en el consumo interno no se filtre, no salga al exterior, no termine impactando bien hacia afuera, sino que el conjunto del impacto sea fundamentalmente interno. ¿Por qué fueron afectados esos 2 pilares? Bueno, claramente en el caso del consumo, por la inflación. La inflación, ustedes lo saben, es una máquina de generar pobres, es una máquina de destruir poder de compra, de distribuir inequitativamente el ingreso, y el proceso de inflación o de aceleración progresiva de la inflación empieza tan temprano ya como la primera parte del año 2006. Yo les recuerdo que las intervenciones en comercio empiezan precisamente en el mes de abril del 2006, coincidente con un proceso inflacionario que empieza a irse de control de las autoridades. Consecuencia, el consumo afectado por la pérdida de poder adquisitivo efectivo de la población y la competitividad por un manejo primero totalmente errático del tipo de cambio, donde incluso el tipo de cambio llegó a ser manejado como un instrumento político para castigar a un sector de la economía, en este caso el campo, que estaba en conflicto con el gobierno. Pero esa fue la primera parte. La segunda, la más reciente, es la de un tipo de cambio que es administrado en una forma tal que en términos reales tiende a retrasarse. Y me refiero fundamentalmente al tipo de cambio respecto del dólar. Por supuesto, uno puede hacer 1000 elucubraciones sobre el tipo de cambio multilateral, incorporando otras monedas y demás, pero no nos engañemos, en términos locales, por toda la experiencia del pasado argentino, lo que importa y lo que determina en el momento de tomar decisiones para el grueso de la población, por supuesto siempre hay excepciones, siempre hay formas de manejo más sofisticado, es el dólar.